Pablo Escobar organizó el tráfico de la cocaína, creó un sistema de distribución y ganó literalmente millones de dólares. Su supervivencia dependía de su capacidad para aterrorizar. Tenía que cometer actos abominables. Básicamente, él le declaró la guerra a Colombia y Colombia le declaró la guerra a él. Era vengativo y rencoroso. Nunca olvidaba un desaire. Si alguien iba a por él, él iba a por ellos. Y con frecuencia de manera espectacular. En mi opinión, es la mente más criminal, cruel y despiadada que haya existido jamás. Pablo Escobar. En primavera del año 2002, numerosas personas se reunieron delante de una iglesia de Medellín, Colombia. Estaban allí para saludar a Hermilda Escobar, la madre del más famoso capo de las drogas del mundo, cuando llegara a misa. Desde que murió Pablo, se celebra una misa por él cada mes. Al mismo tiempo, ayudamos a los pobres para que puedan tomar el desayuno. Hermilda Escobar lo considera un tributo adecuado a su hijo Pablo, un hombre al que aún se reverencia como a un héroe en Medellín. En el resto del mundo, Pablo Escobar es conocido como uno de los criminales más peligrosos de la historia. El primer cabecilla del narcotráfico, un pionero cuyo legado de violencia y corrupción sigue vivo una década después de su muerte. Le caracterizó su salvajismo absoluto, pero el tipo de terrorismo de Escobar no era nuevo en Colombia. Comenzó mucho antes incluso de que él naciera. A finales de la década de los años 40, Colombia se vio destrozada por una guerra civil entre el Partido Conservador en el poder y su oposición liberal. De la violencia surgió un grupo de proscritos conocidos como los bandidos, que solo eran leales a sí mismos. Provenían de áreas rurales pobres y sembraron el miedo en los corazones de los poderosos. Para el hombre común, eran héroes. La gente de Colombia, bien oprimida por el gobierno o atormentada por los revolucionarios o por los paramilitares, recurrieron de forma natural a los bandidos. Estos hombres se convirtieron en la inspiración del joven Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo, hijo de Abel de Jesús y Hermilda Escobar, nació el 1 de diciembre de 1949. Fue el tercero de sus 7 hijos. La familia vivía en la comunidad campesina de Río Negro, a 37 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su padre era granjero y su madre maestra. Ella provenía de la baja burguesía, pero estaba educada. Había luchado por su educación y estaba decidida a enseñar a otros. Mi padre era ganadero en Río Negro, donde poseía animales. Cada día él y sus empleados se levantaban a las 4 de la mañana y ordeñaban a las vacas para obtener queso, mantequilla y leche que mandaban a la aldea. Abel y Hermilda se casaron el 4 de marzo de 1946. Pablo nació 3 años después e inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Lloraba todo el rato. Estaba muy mimado. Era muy mono cuando era pequeño. Todo el mundo quería tenerlo en brazos. Cuando Pablo comenzó a ir al colegio, su madre se había convertido en el principal sostén y cabeza de familia. Enseñó a sus hijos el valor de la educación y de la caridad. Fue una buena madre, una madre clásica. Pablo y sus hermanos y hermanas la querían mucho más que a su padre Abel. Ambos padres nos dieron buenos consejos, nos enseñaron a trabajar duro y, lo que es más importante, nos enseñaron a ser fieles a nuestra palabra. Más tarde solía afirmar que había crecido pobre en Colombia. No fue así. En realidad pertenecía a la clase media, incluso a la clase media alta. Los Escobar se trasladaban de pueblo en pueblo, a cualquier sitio donde la madre de Pablo pudiera encontrar trabajo como maestra.
En todos los lugares donde vivió la familia nunca estaban completamente a salvo de la violencia que azotaba su país. Sufrimos mucho porque mi madre daba clases en una escuela fundada por el Partido Conservador. Por ello, los rebeldes del Partido Liberal vinieron un día a quemar la escuela e intentaron asesinar a mi madre y a todos nosotros, pero el ejército llegó y nos salvó. Pablo creció en un tiempo en que la violencia estaba por todas partes, en que su madre literalmente rezó y prometió una capilla a cierta imagen de la Virgen si su hijo no moría. Como a la mayoría de los chavales de Colombia, a Pablo le encantaban las historias sobre los héroes bandidos que merodeaban por la campiña. Admiraba su independencia y su forma de socorrer a los necesitados. Comenzó a intentar hacer lo mismo. En la escuela teníamos amigos más pobres que nosotros y mi madre tenía crédito en las tiendas de alimentación de la zona, así que aprovechaba el crédito de mi madre y daba comida y bebidas a los niños pobres durante el descanso. Cuando era pequeño, solía llevar su comida a una imagen de Cristo que yo tenía en casa. Tomaba un pedazo de pan y un pedazo de carne, o la mejor comida que tenía. Iba a la estatua y le decía: «Pobre Cristo, ¿quieres un poco de carne?». En 1961, cuando Pablo contaba 12 años de edad, su familia finalmente se instaló en el pueblo de Envigado, al sur de Medellín. Su madre abrió una escuela elemental allí. Al año siguiente, el adolescente acudió a la escuela de segunda enseñanza de Medellín. Salía con un grupo de estudiantes a favor de los políticos de izquierdas y de la Revolución Cubana, que había tenido lugar pocos años antes. Pablo admiraba especialmente cómo Fidel Castro se había enfrentado a la autoridad y había llegado a dirigir una nación. Pronto el adolescente se rebeló contra sus profesores. Le suspendieron por robar las respuestas de un examen y comunicarlas a los otros estudiantes. Comenzó a fumar marihuana y a saltarse las clases. En 1966, aquel rebelde de 16 años se salió de la escuela. Comenzó un ciclo de dormir durante todo el día y fumar marihuana sin parar hasta el amanecer. Soñaba con hacerse millonario, pero no le interesaba un trabajo tradicional. Se ve enfrentado a un dilema. Si quiere tener éxito, o bien tiene que cambiar su estilo de vida, ir a la universidad, hacer algo parecido, o podía dedicarse a algún tipo de negocio criminal. El adolescente comenzó a pasar cada vez más tiempo en las calles pobres de Medellín. La ciudad era un vivero del crimen y Pablo pronto descubrió formas creativas de ganar dinero. Se cuenta que Pablo Escobar inició su carrera criminal robando lápidas de un cementerio, borrando las inscripciones y vendiéndolas en blanco a la gente. Pablo descubrió que era un líder natural. Pronto había formado su propia banda y estaba perpetrando crímenes más sofisticados. Empezó a darse cuenta de que también podía robar coches y vender las piezas en el mercado de segunda mano. Y luego decidió ir un paso más allá y ofrecer un seguro que se convirtió en una especie de extorsión, según la cual, si me pagas, no te robaré el coche. Pablo también utilizaba los coches que robaba para recompensar a sus ayudantes. Cuando cumplió los 21 tenía un grupo de leales seguidores que se volvería aún mayor. En 1971, un acaudalado terrateniente colombiano llamado Diego Echevarría fue secuestrado. Posteriormente apareció su cuerpo torturado y estrangulado hasta morir. Echevarría no era un personaje popular en Medellín. Era un rico industrial al que odiaba mucha gente pobre de allí. El caso no se resolvió jamás, pero el astuto Escobar se atribuyó acertadamente el mérito del asesinato. Demostraba que Pablo era una persona a tener en cuenta, que no temía desafiar a alguien de los estratos superiores de la sociedad de Medellín. Que Pablo, ante todo... Más que nada, Pablo era una persona muy carismática. Estaba muy seguro de sí mismo y resultaba extraordinariamente convincente. Se podría decir que tenía un ego exagerado. La gente pobre de Medellín se alegró de la muerte de Echevarría. Comenzaron a llamar a Escobar el Doctor, un título de respeto. Mientras en Colombia crecía la fama de Escobar, un importante cambio social estaba ocurriendo en los Estados Unidos.